El destierro era en la antigüedad la pena más grave, la pena más severa aún que la pena de muerte. Era despojar a la persona de todos los atributos que la hacen humana: su familia, su tierra, su gente, su trabajo, sus amigos. Era irse de su lugar de forma compulsiva para nunca más volver. Mi nombre es Patricia Victoria Perelló, soy abogada penalista, docente de criminología, y mi vocación docente y mi sentido de la justicia me han llevado a querer investigar y profundizar en esto que mal se llama conflicto palestino-israelí. Vamos a intentar recorrer la evolución histórica de este conflicto, que es difícil llamarlo conflicto porque no sería la palabra adecuada. Cuando uno habla de conflicto, está hablando como de partes que tienen equivalencia, y aquí no es exactamente un conflicto, sino que se trata de una ocupación del territorio palestino por parte de las fuerzas israelíes. Para ello necesitamos entender la línea de tiempo y cómo se fue construyendo la identidad de los pueblos que habitan esta región que hoy está en conflicto, y qué fuerzas políticas mundiales terminaron interviniendo hasta provocar el despojo palestino. En tiempos bíblicos, la región de Canaán, lo que hoy conocemos como Palestina, Israel, estaba poblada por diversos pueblos semíticos, entre ellos los antiguos hebreos. No eran los únicos que coexistían en esa región, también había cananeos, filisteos, arameos, fenicios. Era una tierra plural con múltiples culturas y religiones. El relato bíblico y la arqueología coinciden en mostrar que los antiguos israelitas fueron un pueblo más de esa región, no una civilización única ni aislada. A lo largo de los siglos, la zona pasó por distintos imperios como el asirio, el babilónico, el persa, el griego, hasta finalmente en esas épocas el imperio romano. Tras la revuelta judía contra Roma, el emperador Tito destruyó Jerusalén y el segundo templo. Décadas más tarde, el emperador Adriano reprimió otra rebelión judía y, para borrar la identidad hebrea, cambió el nombre de Judea por el de Siria Palestina. El término derivaba de los filisteos, un antiguo pueblo mediterráneo ya desaparecido, y con el tiempo dio origen al nombre Palestina. Quiero señalar que Palestina en árabe se dice Falastín, por eso se entiende como deriva de filisteos. Es importante subrayar que no hubo un vaciamiento de población. La región siguió habitada por comunidades locales, mayoritariamente campesinas y nómadas, muchos de ellos semitas que con los siglos se convirtieron al cristianismo y luego al islam. Es decir, los palestinos actuales son en gran medida descendiente directo de esos pueblos originarios. En cambio, si, como se afirma, el 90% de los judíos actualmente presentes en el mundo no tuvieron su antiguo origen en Judea, esto impediría que el sionismo pudiera reivindicar precisamente allí la necesidad de disponer de un hogar nacional judío. En ese sentido, el historiador Eric Hobsbawm, en Naciones y Nacionalismo, expresa que es totalmente ilegítimo identificar los vínculos judíos con la ancestral tierra de Israel y con el deseo de reunir a todos los judíos en un moderno estado territorial situado en la antigua Tierra Santa. También el historiador Benjamin Friedman sostiene que la inmensa mayoría de judíos actuales no son en absoluto originarios de Palestina. Esos serían menos del 8% de la totalidad de esa comunidad.
sino que proceden del reino de Jasaria, que existió en el actual territorio ucraniano y en la zona del Cáucaso. Cuando el imperio jásaro, del cual según Friedman provenían los judíos actuales, fue destruido, se produjo una migración masiva hacia Europa del Este y Central, asentándose amplias comunidades judías en la actual Alemania y el Imperio Austrohúngaro, incorporando palabras del alemán a la lengua que hablaban en el interior de su comunidad. Así nació el Yiddish, que es una mezcla de alemán con hebreo, aunque se escriba en caracteres hebreos. Los actuales libros de texto que se utilizan en Israel por disposición del Ministerio de Educación dicen que debe fundarse en la Biblia en la raigambre que el pueblo israelí tiene con el territorio palestino, como si esa fuera la tierra santa que les estaba prometida. Quisiera destacar que el célebre lingüista y filósofo judío Noam Chomsky dice que la Biblia no puede otorgar derecho alguno sobre la tierra a los judíos. Desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX, la zona de Palestina estaba bajo el Imperio Otomano y era una provincia periférica, con ciudades como Jerusalén, Jaffa, que es la actual Tel Aviv, Hebrón, Nablus, con una mayoría de población árabe musulmana que se dedicaba a la agricultura y a mercados de venta de sus productos en forma local. Los judíos que habitaban en esa zona eran misrajíes y sefardíes, y eran una minoría. Eran poblaciones autóctonas del Medio Oriente y mediterráneas, no europeas. Los sefardíes eran en gran parte los judíos que habían sido expulsados de España en el siglo XV. En el siglo XIX, en un contexto de antisemitismo en la Europa cristiana, surge el sionismo. El sionismo no se plantea simplemente como un movimiento de retorno espiritual o cultural del pueblo judío a la tierra de Israel, sino como un proyecto político colonial moderno que surge en Europa a fines del siglo XIX y que fue legitimado y fortalecido por las potencias coloniales occidentales. Ahora, ¿en qué consiste la idea sionista? El periodista austrohúngaro Theodor Herzl publicó en Der Jugendstaat proponiendo crear un Estado propio para los judíos, con el derecho soberano a controlar la inmigración, aunque se discutieron alternativas más allá de la Tierra Santa, como Argentina o Uganda, pero se optó por Palestina, presentada como la tierra ancestral. ¿Por qué la Tierra Santa, no? Quienes impulsaron este proyecto fueron los británicos y Estados Unidos, a quienes la ONU les receptó esta posición. Aceptaron la creación del Estado de Israel y sobre todo quienes impulsaron de una manera mucho más enérgica fueron los judíos askenazíes de Europa Central y Oriental que estaban insertos en las sociedades europeas, no eran ni campesinos ni descendientes de los hebreos bíblicos, sino ciudadanos modernos de Europa que buscaban un refugio político. Para construir un nuevo relato nacional, muchos colonos hebraizaron sus nombres. Grun se convirtió en Ben Gurión, Shertok en Sharet, Meirson en Meir y Mileikovsky en Netanyahu. Era una forma de borrar el origen europeo y reivindicar una conexión directa con la tierra bíblica. Noam Chomsky nos habla del sionismo cristiano de muy antigua data, muy poderoso en Inglaterra y en Estados Unidos. Líderes políticos y militares como Truman, como Roosevelt, con fuertes creencias en la Biblia que consideraban que debían sostener la creación del Estado de Israel
y para ello utilizaron todo su poder y su apoyo militar y económico. Y ese vínculo entre Estados Unidos e Inglaterra con Israel permanece aún. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico buscaba asegurarse aliados y controlar Oriente Medio. En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur James Balfour, emitió una carta dirigida a Lord Rothschild, que era el líder de la comunidad judía británica, donde expresaba el apoyo del gobierno a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Este documento, conocido como Declaración Balfour, es clave por 3 puntos. Fue el primer respaldo oficial de una potencia mundial al proyecto sionista. Ignoró por completo a la mayoría palestina que habitaba la tierra. De hecho, los árabes ni siquiera fueron mencionados en la carta, más que como comunidades no judías. Sentó las bases legales y diplomáticas para justificar décadas más tarde la colonización y el desplazamiento forzado de los palestinos. En los años posteriores, bajo el mandato británico, que fue desde 1920 a 1948, la Declaración Balfour se convirtió en el marco legitimador de la inmigración judía masiva desde Europa a Palestina. Ahora, ¿quiénes eran los judíos que comenzaron a migrar en oleadas hacia Palestina? Es importante distinguir entre comunidades judías autóctonas, sefardíes y mizrajíes, con presencia antigua en la región, y las grandes oleadas de inmigración europea que moldearon el Israel moderno. El sionismo surgió como movimiento político moderno en Europa, especialmente entre judíos de Europa Central y Oriental, los askenazíes, que son la rama judía originaria de Europa Central y del Este. El yiddish fue históricamente su lengua vernácula, una mezcla del alemán medio alto con elementos eslavos y hebreos. Muchos askenazíes llegaron a Palestina entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Hay estudios genéticos que discuten el grado de vínculo entre judíos europeos y poblaciones del Cercano Oriente. La hipótesis házara, que sostiene que una parte importante de los judíos askenazíes desciende del pueblo házaro, que se convirtió al judaísmo en la Edad Media, tiene defensores como Eran el-Haik en estudios genéticos, pero también es objeto de crítica y debate entre especialistas. En cualquier caso, la conclusión relevante para nuestro análisis no es afirmar con dogmatismo un origen absoluto, sino subrayar que los grandes flujos sionistas del siglo XX provinieron de comunidades europeas modernas organizadas políticamente, no de un éxodo continuo desde la antigüedad. Los habitantes del Estado de Israel solo están unidos por un tejido común que carece de cualquier componente cultural secular. Son una unidad a la que uno se puede unir aún siendo ateo, no por medio de una conexión lingüística o cultural con sus miembros, sino únicamente mediante la conversión religiosa. Esta unidad no puede ser considerada bajo ningún criterio un pueblo o un grupo étnico. Hablar de un pueblo israelí es tan extraño como hablar de un pueblo budista o un pueblo evangélico. Y es aquí donde se conecta con el mito que plantea el historiador judío Ilan Pappé, la idea de que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esta narrativa fue una herramienta propagandística del sionismo. Negaba la existencia histórica del pueblo palestino. Presentaba la colonización como una misión civilizatoria. Permitía justificar la expulsión,
Si Palestina estaba vacía o sus habitantes no eran legítimos, entonces no había injusticia en ocuparla. Pero los registros otomanos, británicos y los testimonios de viajeros de la época, e historiadores también, muestran lo contrario. Palestina era una tierra habitada, con ciudades vibrantes, agricultura desarrollada y una población con raíces muy profundas. En este recorrido vemos que la tierra nunca estuvo vacía, que los palestinos son herederos de su tierra por siglos de historia, desde las antiguas comunidades semíticas, pasando por el dominio romano y otomano, hasta la vida cotidiana bajo el mandato británico. El mito de la tierra sin pueblo no es solo una mentira histórica, sino la base ideológica para legitimar el despojo y la expulsión que se produciría en 1948 con la Nakba. En el próximo episodio vamos a avanzar hasta ese momento crucial, la creación del Estado de Israel y la catástrofe palestina. Y recuerden, todas las fuentes bibliográficas usadas en este episodio las pueden encontrar en nuestra página web destierrapodcast.com.